Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Avanzamos hoy al sexto de la serie de 12 podcasts correspondientes a igual número de capítulos de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que aparece en pantalla. La serie titulada Casas de oración o cuevas de ladrones, basada en el pasaje de Mateo 21:13, que dice: escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. En esta ocasión, vamos a hablar de los ladrones de la alegría, un aspecto fundamental de la vida cristiana si tomamos en cuenta las palabras del apóstol. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Estén siempre alegres. Filipenses 4:4 y Primera de Tesalonicenses 5:16. Este imperativo, esta orden impartida por Pablo a los creyentes, podría sonarles a algunos extraña, fuera de lugar y algo arbitraria, puesto que sería como pretender mandar sobre los sentimientos, algo que a todas luces no podemos hacer, pues son al fin de cuentas las mismas circunstancias de la vida sobre las que no tenemos pleno control, las que suscitan indistintamente estos sentimientos o emociones en las personas. Pero aunque no podamos decidir a voluntad lo que queremos sentir en toda circunstancia o situación, la voluntad sí puede determinar en buena medida la actitud fundamental que queremos tener ante la vida. Y el apóstol nos dice entonces que esta actitud fundamental por parte del creyente debe ser la alegría, dada la naturaleza misma del Evangelio, que, como bien sabemos, significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas, o las buenas noticias, siempre despiertan alegría y celebración entre quienes las reciben. En la Biblia abundan las referencias que no dejan duda en cuanto a la relación directa de causa y efecto que existe entre la experiencia única de salvación por medio de la fe en Jesucristo y la alegría como actitud fundamental ante la vida, destacándose el hecho de que la alegría es uno de los primeros y principales aspectos del fruto del Espíritu en la vida del creyente y que es además un elemento constitutivo fundamental del reino de Dios en la tierra. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Una alegría que se experimenta incluso en medio de circunstancias adversas, como lo declara el profeta. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hay ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Habacuc 3, 17 al 18. Es que el Evangelio nos ofrece fuentes suplementarias extrañas y ajenas al mundo por las cuales podemos estar alegres a pesar de todo, tales como el disfrute de la revelación de Dios en las Escrituras. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías 15, 16. O la certeza de que nuestros nombres se encuentran escritos en el cielo. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Lucas 10:20, entre muchas otras. Por todo esto y más, Xavier Picasa concluía que la misma salvación se explicita como alegría de vivir. La experiencia de Dios en la vida es placer integral. Descansar en la alegría de la vida, compartir la paz gozosa con los otros, tal es el culmen de la experiencia religiosa. Aprender a gozar en cuerpo y alma es la primera
y más grande de todas las tareas religiosas. Quien no sepa gozar será difícilmente un ser religioso. La alegría debería ser entonces uno de los principales distintivos del creyente ante el mundo, pero por cuenta de las cuevas de ladrones que despojan a la iglesia de lo que debería caracterizarla, también la alegría se pierde en muchos creyentes que, en vez de atraer con su actitud alegre a quienes no forman parte de la iglesia, lo que hacen es alejarlos y escandalizarlos. Entre estos encontramos, en primer lugar, a los sufrientes. Porque si bien es cierto que el cristianismo es sufrido, en el sentido en que cuando el sufrimiento aparece, el creyente lo asume con entereza y la mejor buena cara, eso no significa que el cristianismo sea sufriente, pues no es lo mismo sufrido que sufriente. Los creyentes sufridos no pierden del todo su alegría, aunque estén sufriendo, mientras que los creyentes sufrientes no se alegran, aún en ausencia del sufrimiento. De hecho, para estos personajes, aun cuando no estén sufriendo, debe parecer que sí lo están, lo cual logran mediante ejercicios ascéticos, voluntarios, extremos e innecesarios, al mejor estilo de los monjes solitarios del desierto de la temprana historia de la Iglesia, practicando ayunos heroicos y cosas similares censuradas por la Biblia con estas palabras del profeta. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? Isaías 58:5. El punto aquí es que los creyentes sufridos no andan buscando el sufrimiento, mientras que los sufrientes sí lo buscan todo el tiempo. El censurable cristianismo sufriente hizo aparición desde épocas tempranas en la historia de la Iglesia y refleja la equivocada creencia de que para alcanzar el favor de Dios debemos buscar voluntariamente el sufrimiento, como si el de Cristo no hubiera sido finalmente suficiente para expiar todos nuestros pecados en la cruz. Muestras de esta tendencia fueron los llamados espontáneos, creyentes que, sin ser denunciados ni arrestados, se ofrecían espontáneamente para ser mártires en las arenas de los circos romanos, muchos de los cuales terminaban negando su fe en el momento final a causa de las torturas a las que eran sometidos. En la actualidad tenemos a los flagelantes, que se fustigan a sí mismos durante las procesiones de la Semana Mayor en los países de Hispanoamérica, o de manera más popular, los que pagan promesas innecesariamente sacrificiales en los modernos santuarios, en los lugares altos del catolicismo romano. A despecho de los cristianos sufrientes, el sufrimiento no añade por sí mismo y de manera automática un mayor nivel de espiritualidad a quien lo padece. Es cierto que el apóstol Pablo advierte a su discípulo Timoteo que asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:12. Pero esto no es una justificación para legitimar el cristianismo sufriente, sino una advertencia al creyente de que, si es necesario, tendrá que asumir tarde o temprano, en mayor o menor grado, una porción inevitable de sufrimiento por la causa de Cristo, sin perjuicio de la alegría que se halla presente aún en el trasfondo del sufrimiento, como el apóstol Pedro lo indicó, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1:6. Evidentemente, el sufrimiento será necesario e inevitable en algunas oportunidades, pero no por ello debe convertirse en el fin de la vida cristiana o en señal de una piedad superior. Además de los sufrientes, encontramos también entre los ladrones de la alegría a los que podríamos designar como los trascendentales. Estos son los que asumen la vida cristiana de forma tan solemne y ceremoniosa, como si todo en ella fuera rito religioso, que piensan que todo acto de espontánea y desenfadada alegría
significa perder la compostura que el Evangelio exigiría de sus seguidores y divulgadores. Mark Twain pronunció una frase memorable típica de su proverbial ingenio irreverente. La vida es demasiado importante como para ser tomada en serio. Algo que les vendría bien tener en cuenta a los cristianos trascendentales, que andan por la vida sin sonreír siquiera, con la cara adusta y el ceño fruncido, examinándolo y juzgándolo todo y arqueando la ceja del ojo y evaluándolo todo de manera filosófica, dándole trascendencia hasta al vuelo de una mosca, confiriéndole a todo más importancia de la que merece. Ahora bien, la actitud seria, solemne, ceremonial, respetuosa y reverente tiene su momento oportuno y su lugar adecuado en la vida cristiana. Pero esto no significa que la gravedad de semblante y el rígido acartonamiento deba ser la tónica en la vida del creyente. Por el contrario, la Biblia fomenta en el cristiano la actitud festiva y alegre, el buen humor, la espontaneidad, la autenticidad y el disfrute de las cosas sencillas y cotidianas que no tienen precio, el deleite y el placer sano y responsable en la vida, sin que todo esto llegue a confundirse equivocadamente con el hedonismo, la relajación, las costumbres disolutas y la laxitud libertina e irresponsable, de los que asumen el conocido lema «comamos y bebamos, que mañana moriremos». Isaías 22:13. Presumiendo que esta vida es todo lo que podemos esperar. Porque la revelación hecha por Cristo de la vida eterna o venidera no suprime la sana alegría de esta vida, sino que la promueve e intensifica de la manera más sana y constructiva posible. En este sentido, el libro de Eclesiastés abunda en recomendaciones al respecto, basado en el siguiente hecho contundente e innegable. Entre los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Eclesiastés 9, 4-6. Y es por esta razón que Salomón nos aconseja: anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras, que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo, cada uno de tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Eclesiastés 9, 7-10. No es casual que la Biblia asigne una gran importancia a las fiestas en aras de promover un espíritu festivo entre su pueblo. Entre los judíos siempre se destacaron las fiestas de Pentecostés, Pascua y los tabernáculos. 3 veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año. Todo varón se presentará ante mí, su Señor y su Dios. Éxodo 23, 14-17. Y no olvidemos que el ministerio público del Señor Jesucristo comenzó en una fiesta de bodas, las de Caná, en la cual, dicho sea de paso, realizó su primer milagro. Asimismo, la repetida alusión a la fiesta y la celebración es algo característico de las enseñanzas del Señor y constituyen el contexto frecuente de sus parábolas. Celebrar es, pues, algo inherente al Evangelio. Pero la fiesta que Dios promueve se guía por
parámetros diferentes y opuestos a los criterios elitistas, frívolos y discriminatorios del disoluto y licencioso carnaval del mundo, que escoge solo a los bellos, los populares, los ricos, los famosos. La fiesta de Dios no discrimina a nadie. El espíritu festivo alegre, espontáneo y natural de la Iglesia se constituye así en un anticipo de la fiesta de bodas preparada para la Iglesia en los últimos tiempos y debe, por tanto, caracterizar a los creyentes en su vida cotidiana. Los creyentes trascendentales son víctimas habituales del síndrome de Mical, expresión que evoca la actitud que Mical, la hija de Saúl y esposa del rey David, manifestó hacia su esposo cuando él danzaba con alegría para Dios mientras transportaba el arca del pacto de la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén. Dice textualmente la Escritura que sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Segundo de Samuel 6:16. Pero no todo terminó aquí, pues cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». Reprensión a la que el rey respondió a su vez diciendo: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Segundo de Samuel 6, 21 al 23. Este síndrome lo padecieron también los fariseos cuando le pidieron a Cristo reprender a sus discípulos por recibirlo con actitud alegre y festiva el Domingo de Ramos. A lo cual el Señor respondió: «Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras». Lucas 19:40. El apóstol Pablo resume el asunto que nos ocupa así: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, así que celebremos nuestra Pascua. Primera de Corintios 5, 7 al 8. Después de todo, aún la ciencia, específicamente la fenomenología de la religión, ha establecido ya que una de las más sanas y universales manifestaciones de la religiosidad humana es el entusiasmo, término con que definen la atmósfera festiva y contagiosa que caracteriza cada reunión o asamblea de creyentes, que debería extenderse de manera consistente a los demás aspectos de sus vidas. Y es por eso que, una vez más, el ya citado Xavier Picasa concluye que el mundo no se pierde solo por falta de conocimiento y carencia de justicia. Este mundo corre el riesgo de acabarse porque falta fiesta, falta buena religión abierta al gozo de la vida. Los creyentes que viven su fe con el ceño fruncido y la cara adusta despojan al Evangelio de uno de sus más inherentes atractivos. Ahora bien, es cierto que éste está en la obligación de exponer, denunciar, incomodar, cuestionar, confrontar e incluso escandalizar a las personas que viven bajo el autocomplaciente y engañoso sistema de valores del mundo, diseñado exclusivamente para la inmediata gratificación del cuerpo y del ego. Pero también lo es que todo esto no es más que una cara de la moneda que hay que asumir y dejar atrás para poder apreciar la otra cara, es decir, el atractivo propio y natural del Evangelio, y disfrutar del deleite de acceder finalmente a la alegría liberadora de la verdad por él proclamada. Se equivocan entonces los creyentes que creen que para ser fieles al Evangelio deben presentarlo como algo particularmente difícil, arduo y heroico, apto únicamente para personas de voluntad férrea y sufriente, resaltando y magnificando de tal modo sus exigencias
que en vez de dejar que ejerza el atractivo que la verdad despliega y la alegría que su revelación, conocimiento y comprensión despiertan, terminan más bien ocultándolo para convertirlo en algo tan serio, trascendental y aburrido que repele y desestimula su aceptación por parte de quien lo escucha y lo asocia con la vida gris y hasta sombría que algunos de sus voceros y seguidores exhiben, ya sea porque resaltan de forma desproporcionada sus aspectos sufridos o trascendentales, indistintamente, como si estos fueran la impronta o la característica principal de la vida cristiana, que eliminan del todo el trasfondo permanentemente alegre que el Evangelio de Cristo ostenta, aún en medio de la adversidad y las aflicciones que la vida nos depara a todos, creyentes y no creyentes por igual, como nos lo advirtió de cualquier modo el Señor Jesucristo al decir: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Anímense entonces. Termino así nuestro podcast de esta semana en esta serie que continuaremos en la próxima. La próxima semana seguimos pues con los ladrones de la libertad. Esperamos que les haya gustado y que nos lo dejen saber. Y también que se suscriban a nuestro canal y nos recomienden con sus contactos. Y déjennos sus comentarios. Estén atentos a nuestros contenidos exclusivos, artículos, estudios bíblicos y conferencias en nuestro blog y también en audio en nuestra cuenta de Patreon para quienes apoyan nuestro ministerio con sus contribuciones voluntarias. Esta semana, en nuestra sección Pasajes difíciles de la Biblia, estaremos considerando un pasaje bastante oscuro del Antiguo Testamento al que hemos llamado Moisés, esposo de sangre, tal como lo leemos en Éxodo 4, 24 al 26. No dejen de comentarnos y sugerirnos pasajes difíciles que deseen que aclaremos para ponerlos en la lista. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.